la clínica del paciente, o el paciente tiene mejoría clínica, ayuda en la evolución de la enfermedad, hace que la evolución sea más lenta y también ayuda en la sobrevida del paciente, disminuye la mortalidad de los pacientes, tanto las recaídas como la mortalidad. Estos medicamentos se suelen usar de manera progresiva. El paciente usa todos los días estos medicamentos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y el que tiene una insuficiencia cardíaca avanzada puede usar 5 o 6 medicamentos para ese tratamiento. El tratamiento se empezaba con esto, después agregar algunos medicamentos que generalmente es y después los neuronitas de aldosterona. Lo que no se podía combinar eran estos dos, y con el autor no podemos usar. Pero sí puede tomar un paciente, puede tomar naratril para la insuficiencia cardíaca, puede tomar carvedilol, al mismo tiempo puede tomar etilonol. Y como también suelen tener otras enfermedades, generalmente se asocian con otros medicamentos. Estos pacientes también pueden consumir antiagregantes, también suelen consumir estatinas. Y después, pueden haber más medicamentos todavía en esta lista, en su lista de medicamentos. Ahora nosotros vamos a ver medicamentos que tienen acción vasodilatadora, acción principal de la vasodilatadora. Estos también tenían una secuencia vasodilatadora, pero vamos a ver otros medicamentos que son se clasifican de acuerdo a donde actúan principalmente: arteriales, venosos y arteriovenosos. Los que actúan sobre la parte arterial son los que principalmente modifican la presión arterial del paciente, porque disminuyen el tono del vaso arterial y con eso disminuye la presión arterial. Los venosos principalmente tienen acción sobre los signos de sobrecarga, sobre el edema, sobre la congestión que tiene el paciente. Y después también los medicamentos que tienen acción en los dos tipos de vasos, tanto arterial como venoso. Y acá vamos a ver que hay medicamentos que pueden usarse para tratamiento crónico y hay medicamentos que van a usarse solo para la fase aguda. Los que son la administración inyectable son solo para el tratamiento agudo. Los vasodilatadores pueden tener efectos arteriales y venosos. Acá estamos hablando de lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos dos conceptos que dan el concepto de precarga y de poscarga. La poscarga se relacionaba con la presión arterial. Entonces, el vasodilatador que actúa sobre la poscarga va a producir modificación de la presión arterial. Y el vasodilatador que actúa sobre la precarga es el que va a actuar sobre los síntomas de congestión que tenía el paciente. Ustedes se acuerdan que en la insuficiencia cardíaca había síntomas de hipoperfusión por alteración de la circulación y síntomas de sobrecarga. Sobre la precarga principalmente actúa esto que dice que son los nitratos. Los nitratos lo que hacen es aumentar el nivel de óxido nítrico que acción tenía dentro de la célula, de los vasos sanguíneos. El óxido nítrico que acción tiene. ¿Qué cosa? Vasodilatación. Entonces, lo que van a aumentar es la cantidad de óxido nítrico y van a producir vasodilatación. Ese es uno de los medicamentos que tienen efecto vasodilatador. También están otros medicamentos que producen vasodilatación teniendo efecto sobre el calcio. El calcio también tenía relación tiene una relación con el músculo. Se contrae cuando hay mayor cantidad de calcio. Se dilata, o sea, se relaja cuando hay menos calcio. Entonces, si vos querés conseguir un efecto vasodilatador relacionado con el calcio, lo que tiene que hacerse es bloquear a los canales de calcio. Entonces, bloqueas la entrada de calcio al cerebro, o son llamados también estos antagonistas de los canales de calcio. Esas son las formas principales en las cuales se produce sobre el músculo liso una vasodilatación, aumentar
carbohidratos, aumentan los niveles de óxido nítrico que participan en la relajación. Nitroglicerina, sin nitrato de hidrosolvente, por ejemplo, esos son los nitratos que se utilizan como vasodilatadores. Acá tenemos el efecto que tiene cada tipo de medicamentos sobre la funcionalidad cardíaca, sobre el gasto cardíaco. Esto que está acá es el volumen minuto, o el gasto cardíaco, que normalmente ¿cuánto es? ¿Cuánto es el gasto cardíaco habitual? 5 o 6 litros más o menos por minuto. Entonces, esto que está en rojo es como normalmente funciona el corazón. El corazón del paciente que tiene insuficiencia cardíaca de la sistólica, que dijimos que expulsaba menos, entonces tiene una funcionalidad cardíaca muy disminuida. Esto que está acá, entonces está muy por debajo de lo que tiene que ser. Ahí empieza a tener problemas de irrigación de los tejidos y también problemas de sobrecarga. Los diuréticos no tienen efecto sobre la funcionalidad, solo mejoran los síntomas. Entonces, si al paciente se le da solo diurético en una insuficiencia cardíaca, lo único que vas a hacer es que orine más, se deshincha un poco, pero no va a mejorar la funcionalidad de su corazón. Los vasodilatadores no consiguen mejorar un poco. Los que mejoran más la funcionalidad son los arteriovenosos, los vasodilatadores arteriovenosos. Y por último, los que tienen mayor efecto son los inotropos positivos, que están ahí con IP, que todavía nosotros no vemos. Estos medicamentos que vemos pueden mejorar bastante la funcionalidad cardíaca del paciente. O sea, van a hacer que el gasto cardíaco mejore mucho en relación a lo que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca severa. La acción de los nitratos que aumentan el nivel de óxido nítrico. Los vasodilatadores venosos actúan principalmente, actúan sobre el territorio venoso, principalmente sobre la sobrecarga. Entonces, sobre los signos de sobrecarga, ellos actúan principalmente en la parte pulmonar. Van a disminuir la congestión pulmonar. Esa dificultad respiratoria que tiene el paciente, los crepitantes, el líquido que tienen los pulmones y los síntomas periféricos, edema, por ejemplo, son los que mejoran con los vasodilatadores venosos. Ellos van a disminuir las presiones en la parte pulmonar, en los capilares pulmonares, porque cuando se produce extravasación de líquido, o sea, cuando se ve acúmulo de líquido en los pulmones, cuando aumenta la presión de los capilares pulmonares, o sea, ahí empieza a salir el líquido, o sea, empieza a acumularse en los pulmones. Disminuye el retorno venoso también. Tienen también algunos un poco de acción sobre los vasos coronarios. Se puede producir una cierta vasodilatación coronaria, entonces puede mejorar el caso de isquemia cardíaca. Por eso también estos medicamentos se usan para el tratamiento de los infartos o del dolor de la angina. Como el efecto adverso de los vasodilatadores, ya sea arterial o venoso, el efecto adverso más grave es la hipotensión, porque si se produce una vasodilatación marcada, va a bajar mucho la presión arterial del paciente. Entonces, ese es el efecto que ella principalmente produce. Directamente sobre la parte cardíaca y neuromuscular, sobre el tono vascular nomás, o sobre la arteria o sobre la vena, pero sobre el tono vascular. Y en el caso de los vasodilatadores venosos, la acción principal es sobre este tipo de, o sea, sobre la vena. Y el efecto adverso, si la dosis es muy alta, es la hipotensión. ¿Se entiende por qué se va a producir hipotensión? Bueno, si se produce una vasodilatación marcada, se va a producir una hipotensión en el paciente. Los medicamentos que tienen esta acción son la nitroglicerina, que habrán escuchado nombres de medicamentos. La nitroglicerina se puede colocar en parches, en adhesivos se hace por vía endovenosa también. Y los
Los nitratos, dinitrato isosorbide, monomitrato isosorbide también, que pueden estar disponibles para administración endovenosa y también para administración por vía oral. Todos tienen el nitrato, el grupo nitrato, que es responsable de aumentar el óxido nítrico y a través de eso producir una vasodilatación. Esta es una presentación de la nitroglicerina inyectable, solo se hace en infusión, o sea, solo se hace en goteo continuo, por bomba de infusión se tiene que hacer esto. Estos son los parches de nitroglicerina y estos son comprimidos también de nitroglicerina, por vía oral. Estas son presentaciones de los nitratos, monomitrato y dinitrato en comprimidos. En algunos lugares se encuentran también los nitratos para administración por vía parenteral y en algunos casos también en forma de spray se encuentran. La nitroglicerina, la dosis que se da por vía endovenosa, la dosis que se hace en forma de aerosol, hay preparados sublinguales, los nitratos por vía oral y también el nitrato por vía oral, vía endovenosa, y presentaciones que son oral, es de liberación inmediata y esta retar son de liberación prolongada, o sea que duran más tiempo estos, de liberación retar. Y los preparados por vía oral o los parches se usan de forma crónica. Los sublinguales, las presentaciones que son sublinguales tienen un efecto más rápido y se suelen usar para administrar en casos de alguna urgencia. Paciente que está con dolor de pecho, para producir una vasodilatación, un paciente que está con una crisis hipertensiva, también se puede usar la nitroglicerina sublingual. Pero lo ideal para los casos de urgencia es que se haga la nitroglicerina endovenosa porque se puede controlar su administración. Y acá está expresada la dosis que tiene que recibir 1 miligramos por hora, se suele hacer y esto hasta 10 picogramos por minuto. Se tiene que diluir y se calcula cuánto se le va a dar al paciente. La nitroglicerina se usa mucho en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, que dijimos que eran los de qué clase funcional. Recuerda que la clase funcional dijimos que viene clase funcional 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál era la descompensada? 3 y 4. Entonces, en esos casos se utiliza la nitroglicerina. Insuficiencia cardíaca descompensada sería clase 3 con pequeños esfuerzos y clase 4 con el reposo el paciente tiene síntomas. Entonces, en la clase funcional 3 el paciente con pequeños esfuerzos se mueve, se levanta para irse al baño, eso le cambia. Y en la clase funcional 4 el paciente está con dificultad respiratoria o síntomas en reposo. Clínicamente eso tiene el paciente. Y como es un vasodilatador, lo que requiere que el paciente tenga es que tenga una presión arterial normal o una PAM por lo menos de 60 ese paciente. O sea, tiene que tener una cierta presión arterial. Si esta presión arterial baja por debajo de la 90 como está recibiendo o está por debajo de la 90, no puede recibir. ¿Por qué? Porque va a bajar más su presión. Entonces, podemos hacer insuficiencia cardíaca descompensada dependiendo de la presión arterial. Si el paciente tiene una presión arterial sistólica de 90, ahí no deberíamos hacerlo, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Si está menor a eso, no se hace. ¿Por qué? Porque va a compensar más a ese paciente. Y nosotros lo que queremos es, estamos hablando de que estos
manifestaciones sobre cara que tiene el paciente. Por la orina, tiene que eliminar por la orina entonces. ¿Y por qué no se puede hacer si la presión está baja? Si la presión está baja, no se forma, el paciente no va a orinar. Para que se forme el filtrado glomerular, tiene que haber una cierta presión ahí dentro del glomérulo. Si la presión es muy baja, no se filtra eso. Entonces, acá dentro del glomérulo tiene que haber una cierta presión, si no, no se va a filtrar, entonces no se va a formar orina. Por eso no se puede hacer diuréticos, no se puede hacer vasodilatadores en pacientes que tienen una presión muy baja, porque no va a orinar ese paciente. Entonces, esto está recomendado a pacientes que tienen una presión normal, una presión arterial que está normal, o sea, observada, o alta. Entonces, en ese caso sí se puede hacer, porque es un vasodilatador que va a disminuir la presión arterial. Y es un medicamento que se hace, la nitroglicerina, por vía endovenosa y muy rápido modifica la presión arterial. Entonces, se prepara la solución que se le va a dar al paciente, se empieza a administrar, se controla la presión antes, se controla la presión a los 5 minutos antes, luego para ver cómo está. Entonces, es un requerimiento que el paciente tenga una presión arterial por lo menos de 90, la sistólica de 90 milímetros por mercurio. Está por debajo de eso, no, porque va a chocar ese paciente. Entonces, es de elección para la insuficiencia cardíaca aguda de diferentes causas. Una insuficiencia cardíaca compensada, una insuficiencia cardíaca asociada a infarto y compresión arterial sistólica mayor o menor. Se controla estrictamente la presión arterial. El paciente tiene que estar con un monitor, controle su frecuencia, controle su saturación, que controle su presión arterial. Y si baja de 90 milímetros de mercurio, se suspende. Produce cefalea, el paciente se queja, se puede quejar de que le duele la cabeza cuando recibe nitroglicerina, es un efecto adverso de la nitroglicerina. Y tiene alcohol etílico, no se puede intoxicar también al paciente cuando se usa poco, se usa dosis muy alta. Hay pacientes que reciben nitroglicerina por varios días porque no se consigue mejorar su clínica o no consigue controlar su presión arterial. Entonces puede recibir por mucho tiempo. Acá lo que hacen estos los nitratos es aumentar el óxido nítrico y producir como resultado de toda una serie de reacciones acá, relajación del músculo liso vascular. Los nitratos son indicados en insuficiencia cardíaca compensada con presión arterial sistólica mayor a 90. Está indicado que se controla estrictamente la presión arterial. Si baja, se tiene que suspender el tratamiento. Está contraindicado en pacientes que estén hipotensos. No podemos iniciar entonces esa medicación. Si el paciente está hipotenso, es otro tipo de medicamento que vamos a hacer primero. Después se pueden combinar. La insuficiencia cardíaca se puede combinar varios medicamentos, así como por vía oral podemos darle varios por vía endovenosa también. Entonces, si el paciente viene, por ejemplo, con una presión de 80, 60, esa presión está muy baja, con esa presión el paciente ya no va a estar orinando probablemente. Y como está muy baja, no podemos hacerle este medicamento. Entonces, se tiene que hacer primero otra medicación, porque parece que va a hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer primero para hacer orinar al paciente? Porque dije, por orina vamos a eliminar el líquido. Los diuréticos no puede hacer porque la presión también está baja. Tampoco va a orinar el paciente si la presión está baja. No puede llegar un paciente así y que le ponga puro semilla, porque no va a orinar. Hay que aumentar la presión. La medicación tiene un efecto sobre la presión arterial. ¿Cómo se llama eso? Son grupos de medicamentos. Vasoconstrictores. Se hace medicamentos que tengan un efecto vasopresor. Generalmente es la noradrenalina, por ejemplo, o la dopamina. Son medicamentos con efecto vasopresor. Entonces, primero vas a aumentar la presión arterial y después, cuando te llegue la presión arterial, vas a agregar el medicamento. Se pueden hacer los dos juntos o podés hacer uno de estos y
quando, sei lá, a dopamina é uma adrenalina. Não vai confundir os nossos corpos. El efecto vasoconstrictor de estos medicamentos es mucho más arterial. Entonces, lo que hace es aumentar la presión arterial para que ese medicamento que tiene principalmente acción venosa actúe. Mas então, por exemplo, se fosse um vasodilator arterial, não pode. No, ahí no. Arterial no. Eso solo por ti ahora. Vos tenés que alzar primero tu presión arterial y después le das medicamentos. Vos podés alzarle y ahí le das furosemida nomás también, sin necesidad de los vasodilatadores. ¿Cuándo vos podés usar sin problemas tu nitroglicerina cuando la presión está alta? Eso sí, te da margen para usar. Viene con 200, 100 de presión arterial, 180, 160, 150. En esos casos podés usar, incluso combinando ya con diuréticos, porque tu presión está alta. Solo tenés que controlar que no baje mucho, porque el medicamento baja rápido. Entonces, ajustar la dosis como para que no baje muy rápido la presión, porque el objetivo no es que baje la presión, el objetivo es que el paciente mantenga la presión y vaya eliminando el líquido y mejore su clínica. Entonces acá nosotros vamos a estar tratando medicados cuando el paciente está hipotenso, o si tiene hipersensibilidad al componente de los nitratos. Los efectos adversos son hipotensión postural. La hipotensión postural, ¿por qué se veía? O sea, se ve cuando se cambia la posición, pero ¿por qué se ve? ¿Qué es lo que ocurre en el organismo? La hipotensión postural se ve con el cambio de posición y la sangre, la circulación se dirige al territorio venoso. Entonces, esto como vasodilatador venoso es más fácil que pase al territorio venoso. Entonces, el paciente, por ejemplo, se incorpora, está acostado, se sienta, o está acostado y se levanta. Como es un vasodilatador venoso, las venas están todas dilatadas, entonces la sangre va todo ahí. Entonces, ahí se presenta la hipotensión, porque pasa al territorio venoso esa sangre. ¿Cómo se corregirá la hipotensión postural? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué maniobra podemos hacer al paciente para que mejore su hipotensión? No, las venas inferiores. O sea, si le contrae, levantar. ¿Por qué? Porque está haciendo para que retorne, que mejore el acto cardíaco del paciente. Entonces, lo que estaba tomando el territorio venoso, que pasa a la parte del corazón. Entonces, por eso se hace esa maniobra. Y esta hipotensión se ve con los vasodilatadores venosos. La taquicardia que se ve suele ser refleja. El mecanismo compensador que tiene el organismo es si baja la presión arterial, generalmente aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, un mecanismo compensador, como baja la presión, aumenta la frecuencia del paciente. Y presenta cefalea, que es por vasodilatación, rubor y mareo también por vasodilatación. Entonces, los efectos que produce la nitroglicerina son efectos relacionados con la acción del medicamento. Produce vasodilatación, entonces baja la presión arterial. Si baja mucho la presión arterial, el paciente presenta taquicardia, puede presentar cefalea, rubor, la cara se le queda toda roja porque hay vasodilatación y se puede marear también esa paciente. Acá la nitroglicerina está indicada para un medicamento que es muy útil en insuficiencia cardíaca porque ayuda mucho a mejorar los síntomas del paciente, va a ayudar a disminuir la congestión, el paciente va a orinar, va a mejorar sus síntomas, pero se tiene que hacer si la presión arterial está normal. Si tenemos una presión arterial sistólica como mínimo de 90, si está por debajo de eso no va a ser. Y durante todo el tiempo que el paciente tenga, tiene que estar monitorizado. Cuando tenga esa medicación, tiene que estar monitorizado. Se puede asociar vasodilatador venoso con vasodilatador arterial. Acá se puede asociar hipotensos en estos blanco. Así se puede asociar con dopamina o glutamina o noradrenalina en pacientes con edema agudo
están indicados para insuficiencia cardíaca no descompensada si la presión arterial permite que sea administrada. Si la presión arterial está alta, se puede hacer solo. Si la presión está alta, se puede hacer nitroglicerina más furosemida. Si la presión está baja, se tiene que hacer con algún inotrópico o vasopresor. Dopamina, dopamina o noradrenalina. ¿Alguna pregunta de la parte de nitroglicerina? ¿Se entiende esa parte? Es un vasodilatador muy utilizado. En hospitales se consigue mucho más fácilmente este medicamento que otro que vamos a ver que es el nitroprusiato. Es más costoso y no hay en todos los lugares. La nitroglicerina es lo que más se suele usar. Tanto para insuficiencia cardíaca también como para crisis hipertensivas severas. También se usa. Entonces, bueno, tenemos. Yo le hablo más de este porque es el que más se usa. Los nitratos, nosotros tenemos disponible para hoy solo por vía oral. Son otros dos que mostramos también. Y generalmente se usan estos nitratos, dependiendo de la forma de presentación, se suelen usar lo que son Retard para tratamiento de la presión arterial y los sublinguales o de liberación inmediata se usan para pacientes que tienen angina de pecho, que tienen dolor de pecho. Pero pacientes que ya son conocidos portadores de cardiopatía isquémica. El paciente ya sabe, muchas veces toma ya como un preventivo, como el paciente que ya tiene problemas cardíacos y sabe que hay situaciones que le desencadenan dolor. Ya sabe que si él sale a caminar, eso le va a producir dolor. Entonces ya toma antes porque sabe que le va a hacer dolor. Sabe que le va a dar el esfuerzo. ¿Por qué se produce esa angina? Porque hay una disparidad entre lo que requiere el aporte y la demanda. O sea, necesita mayor irrigación de ese corazón, pero él no tiene no puede proveerle toda esa irrigación su corazón porque su arteria está muy dañada. Entonces es algo como un preventivo que utiliza el paciente. Los vasodilatadores arteriales son los vasodilatadores que van a tener efectos principalmente sobre la presión arterial, entonces es sobre la postcarga. Entonces lo que el efecto principalmente que tienen es sobre la presión arterial. Modifica principalmente la presión arterial. Y están también como son medicamentos que pueden bajar la presión arterial por ser vasodilatadores, no se pueden dar si la presión arterial sistólica está menor a 90 milímetros de mercurio. O sea, si el paciente está hipotenso, no se dan. No se dan en valvulopatía obstructiva importante. ¿Por qué? Porque eso va a pasar. O sea, porque está contraindicada una valvulopatía obstructiva. ¿Cuál es una valvulopatía obstructiva? O la valvulopatía obstructiva más frecuente. La estenosis de qué? Válvula. Ahí puede ocurrir, pero más frecuentemente es la estenosis aórtica, la estenosis de la válvula aórtica. Entonces, si hay una estenosis de la válvula aórtica, esa válvula, vamos a poner su dibujito ahí, el orificio que tiene esa válvula está muy disminuido. Entonces, ¿qué pasa? Si es que el paciente que tiene una valvulopatía obstructiva importante, una estenosis aórtica importante, de por sí tiene dificultad para eliminar la sangre del pulmón, la sangre del corazón. Entonces, con la sístole se elimina ya luego menos porque tiene una estenosis aórtica. Si nosotros le damos un vasodilatador, ¿qué va a hacer? ¿Cómo? No, va a disminuir la presión arterial, porque el vasodilatador arterial disminuye la presión arterial. Entonces, de por sí el gasto cardíaco del paciente con estenosis aórtica es
Eso es, en este caso, no se aplica importante o severa. En los pacientes que tienen tensión aórtica moderada o leve, sí pueden recibir. O leve, ellos pueden, eso sí se puede dar. Eso sí está, se puede indicar, pero bueno, severa no está indicado. Los vasodilatadores arteriales son una combinación de medicamentos que son la hidroxina, que es arterial con el nitrato, pueden darse así, pero los que más se utilizan son los bloqueantes de los canales de calcio, amlodipina y felodipina, después están también lercanidipina, que también estos son solo de administración oral, solo por vía oral que están. Los venosos tenemos orales y venosos, por vía oral y por vía venosa. Los arteriales solo por vía oral. Esto está combinado acá, el nitrato que vimos que es venoso más un arterial. Y acá es un medicamento que se combina solo por vía oral, que es bloqueante de los canales de calcio. Entonces, cuando se bloquea el canal de calcio, ¿qué es lo que se produce? Disminuye la entrada de calcio en la célula, entonces eso producía la relajación. Los vasodilatadores arteriales, calcio antagonismo, por lo que antes los canales de calcio se tienen dos tipos. Estos son los que se utilizan en la insuficiencia cardíaca. Amlodipina, felodipina también, esta combinación de medicamentos y de fósforo. Los vasodilatadores arteriales, acá está la amlodipina. Los vasodilatadores arteriales se dividen en dos tipos, calcio antagonistas, que son los dihidropiridínicos, que se le conocen como las siglas DHP, y los no dihidropiridínicos. Estos son los bloqueantes de los canales de calcio. Los dihidropiridínicos son amlodipina, felodipina, lercanidipina. Esto tiene efectos sobre el músculo liso. La acción es preferencial sobre el músculo liso. Entonces, el bloqueo de los canales de calcio es en el músculo liso. Eso que produce vasodilatación. Si se bloquea la entrada de calcio en el músculo liso, se produce vasodilatación. Los no dihidropiridínicos, que son dos, verapamilo y litiazem, tienen acción preferentemente sobre el miocardio. También bloquean los canales de calcio sobre el miocardio. Y entonces la acción se ve sobre la funcionalidad cardíaca. ¿El calcio en qué influencia en el miocardio? ¿Por qué función cardíaca? ¿Cómo? Sí, sobre el inotropismo. Entonces, el efecto que tienen no dihidropiridínicos, estos medicamentos que entonces el miocardio es un efecto inotrópico negativo. Entonces, bloquean la entrada de calcio al miocardio, entonces el efecto es inotrópico negativo. Disminuye la fuerza de contracción del corazón y también el calcio es muy importante en la conducción. Entonces, disminuye la frecuencia cardíaca. Estos dos efectos tienen los no dihidropiridínicos. El calcio se relaciona con la contracción del músculo cardíaco, pero también se relaciona con la conducción en el músculo cardíaco. Entonces, la frecuencia cardíaca baja y también disminuye la fuerza de contracción. Para la insuficiencia cardíaca, los medicamentos que están recomendados son estos, porque nosotros queremos que tenga este efecto. Nosotros no podemos estar contraindicado en insuficiencia cardíaca estos medicamentos, porque el paciente de por sí ya tiene una fracción
actividad, es el efecto hipotrópico negativo, y sobre la frecuencia cardíaca, cómo influencia porque tiene un efecto sobre la conducción en el nodo auriculoventricular, sobre la automaticidad del nodo sinusal, que es una capaz de corazón. Entonces, lo que actúa sobre el corazón modifica frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción. Lo que se busca en la insuficiencia cardíaca es para este caso, para el efecto vasodilatador. Cuando se usa este medicamento, esta principalmente se utiliza en pacientes con arritmias. Para pacientes que tienen arritmias, para disminuir la frecuencia de las arritmias. Você pode repetir, por favor, quais se usam e os que não se usam? Los que se usan son los hidropiridínicos, estos que terminan todo en divino. Lo que tiene estos nombres diferentes, verapamilo, ditriacel, no se usa. Entonces, estos sí, todos se pueden utilizar. Los dihidropiridínicos, entonces, nifedipina en su versión fetal, amlodipina, felodipina, lercanidipina, esos dihidropiridínicos son los que tienen selectividad vascular, entonces tienen preferencia por los vasos sanguíneos, entonces se pueden utilizar en la insuficiencia cardíaca. Estos medicamentos también tienen efectos sobre otros vasos sanguíneos, sobre los vasos que están irrigando algunos tejidos y también pueden servir para otros casos. Pero en la parte cardíaca, los hidropiridínicos sirven para vasodilatación y esos son los que se utilizan en insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo está contraindicado? Si el paciente está chocado o está hipotenso, no se puede dar. Ningún vasodilatador podemos dar si el paciente está hipotenso. No se puede dar en estenosis aórtica, que es una estenosis aórtica avanzada, en eso no se da. Efectos adversos son hipotensión y efectos relacionados con vasodilatación. La hipotensión se ve.
tiene efecto sobre la sobrevida. Se usa en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca acompañada de hipertensión arterial, de angina de pecho porque tiene un efecto vasodilatador. A pesar del tratamiento que reciben, sigue sin controlar la supresión arterial. Entonces sería una indicación, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene ese tratamiento pero su presión está muy alta. Entonces, como este es un vasodilatador, puede ayudar a controlar su presión. Un paciente que es portador de angina de pecho presenta dolores anginosos, presenta angina y entonces se le da porque tiene un efecto vasodilatador y va a disminuir las crisis de angina en los pacientes. Pero no mejoran la sobrevida de los pacientes. Otra indicación suele ser cuando alguno de estos medicamentos está contraindicado. Por ejemplo, insuficiencia renal. ¿Se acuerdan que estos medicamentos, estos tres, están contraindicados cuando el paciente tiene la creatinina muy alta o el potasio muy alto? Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal avanzada, se puede cambiar, se le saca esto porque no está contraindicado, entonces se le puede poner eso. Generalmente es cuando no mejora lo que el paciente le tiene o cuando está contraindicado algún uno de los medicamentos que es de primera mano. Los otros vasodilatadores arteriales son estos que están combinados, que son realmente un arterial y un venoso, que se combinan para también mejorar la clínica del paciente. Esta combinación sí reduce la mortalidad de los pacientes. La combinación de nitrato de sodio y hidralacina. La hidralacina es un vasodilatador que se puede usar en las embarazadas. Pueden recibir pacientes estables. La hidralacina. Acá no se usa tanto, no es tan popular en la organización de hidralacina y de sí se usa mucho los lugares de calcio, los viejas, los parados, los que están bloqueando, las piromanas. Estos también, ¿cuándo están indicados? Cuando por algún motivo el paciente no puede recibir. Entonces, si está contraindicado esto o si no mejoró con lo que está consumiendo. Si no tolera el Vieca hora 2 por tos o por insuficiencia renal. Entonces, los dos son más como una opción de tratamiento. Si el paciente no puede recibir algún otro medicamento, entonces o se le da hidralacina y nitrato o se le da un vasodilatador, lo que antes los canales de calcio. Por
¿Alguna pregunta?